Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día domingo 3 de mayo. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar acá. Muchas gracias una vez más por su presencia y por estar dispuestos para alabar al Señor. Antes de iniciar vamos a dejar un corito en lo que los hermanos van entrando. Que Dios les bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 Tú fuiste el verbo en el principio,
sin importar cuánto tiempo se dure en este servicio de transporte o las distancias que se recorran. Hola hermanos, buenos Esta días, medida ya afecta estamos acá directamente a los una vez más. prestadores de servicios Espero les esenciales que haya necesitan gustado movilizarse el entre himno un foro y de el los otro, hermanos de la pero el servicio campesina está en siendo este día. reemplazado con el uso de Quiero invitarles a abrir servicio sus Biblias, de hermanos, buses en de la el misma MTA, Salmo que es la empresa que 94. coordina todo este sistema de El Salmo transporte en la 94. ciudad de Nueva York. He titulado el Cabe mensaje recordar de que esta en las últimas mañana, jornadas estábamos registrando cuando mi personas mente se desamparadas que llenó de estaban viviendo dudas. en estos O cuando mi vagones, mente que se hasta llena de utilizaban dudas. cortinas plásticas de Vamos a baño ver, para dice el hacer Salmo divisiones en el 94. vagón y así poder tener cierto momento de Voy a privacidad leer y en la sueño versión durante Nueva horas de la Traducción madrugada Vivientes, en por si este ustedes medio de encuentran transporte. alguna La medida comenzó a diferencia, aplicar desde la madrugada ¿verdad? del Los que 25 tienen y Reina hasta la Valera, se ha los que anunciado tienen hasta Dios habla junio hoy, podría los que tienen extenderse. otra Lo versión que está van a claro encontrar es cierta que esto es diferencia. para lograr una limpieza Sin profunda, embargo, evitar que se siga esta propagando versión el me gustó COVID-19, mucho. teniendo en cuenta que Esta se espera traducción me una gusta reapertura mucho porque económica a tiene un partir del 15 de mensaje, mayo, más, momento en que más viajaba entendible, Nueva York en ¿sí? pausa. Desde Así la es que ciudad de vamos a Nueva leer York el se le habla Salmo Sepúlveda de la Voz de 94. América. Dice: Muchas gracias a Laura Oh Sepúlveda Señor, de la Voz de América Dios desde de Nueva York. Ahora venganza, nos vamos a oh quedar siempre en Dios los de Estados Unidos, pero venganza, nos vamos a ir a haz que Los tu Ángeles, gloriosa donde se están justicia haciendo pruebas resplandezca. rápidas de COVID-19. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios, cuando por fin se darán cuenta. El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que le formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos te permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos. Los destruirá por sus pecados, el Señor nuestro los destruirá. Hermanos amados, este salmo, así como todos los salmos de la Biblia, realmente eran poemas, eran poemas que luego se hicieron cantos que los judíos entonaban en el templo o entonaban mientras iban en peregrinación hacia el templo. Hermanos, los cantos realmente eran oraciones también, poemas hechos oraciones o oraciones hechos poemas, donde el salmista expresaba lo que tenía en su corazón, lo que había en su corazón. Ellos no tenían ninguna pena en manifestar sus emociones. Les digo, eran oraciones los salmos. Y esta es una oración que un hombre está haciendo delante de Dios. Y el corazón de este salmo, hermanos, el corazón de este salmo, usted
yo creo que lo encontramos en el versículo 19. En el versículo 19 dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Una vez más, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hermanos, básicamente todo el Salmo habla de tres cosas. La primera, cuando mi mente se llenó de dudas, ¿sí? La segunda, el consuelo de Dios. El consuelo de Dios cuando mi mente o cuando la mente del salmista se llenó de dudas. Y la tercera, la esperanza que Dios devuelve y el gozo, la alegría que Dios devuelve. Así que vamos a estar basándonos en esas tres cositas. Cuando mi mente se llenó de dudas, hermanos amados, vamos a comenzar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestra mente, hermanos, se llena de dudas? ¿Qué sucede cuando mi mente se llena de dudas? Yo no sé, hermanos, pero mi mente a veces se llena de dudas también. ¿Usted se ha llenado de dudas alguna vez? ¿Se ha llenado de dudas? Quizás sí. ¿Por qué duda? ¿De qué duda? ¿Cuándo duda? Bueno, dudamos cuando estamos en problemas. ¿Dudamos de qué? ¿De qué dudamos? Dudamos cuando estamos en dificultades, cuando estamos en aprieto dudamos. ¿Pero de qué dudamos? Bueno, dudamos de Dios. ¿O de quién dudamos sería la palabra? Dudamos de Dios. ¿Y de qué dudamos? Dudamos de que Dios esté con nosotros. Dudamos de que Dios siga a la par nuestra. Dudamos de que Dios siga apoyándonos. Dudamos de que Dios siga teniendo el control. Dudamos de que, bueno, si Dios es tan bueno, tan generoso, tan compasivo, ¿por qué permite Él que yo esté pasando por circunstancias difíciles? ¿Por qué permite Él que yo, mi familia, estemos pasándola muy mal? ¿Por qué lo permite Dios? Entonces vienen esos pensamientos de duda a nuestro corazón. Nuestra mente se llena de dudas. Hoy que estamos viviendo estas circunstancias, hermanos, a nivel general, le aseguro que muchos cristianos en su corazón comenzaron a dudar, comenzaron ya a dudar. Realmente, ¿cuándo va a intervenir Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a intervenir Dios en medio de esta crisis? Ya no aguantamos más, ya no soportamos, ya no aguantamos. Queremos salir ya a la calle, queremos salir a la vida normal que teníamos. Hermano amado, nuestra mente se llena de dudas. Y más cuando, imagínese, alguien de mi familia cae enfermo de COVID-19. Alguien de la iglesia cae enfermo de COVID-19. Y muchos pueden decir, ¿y dónde estaba Dios entonces? ¿Acaso Dios no protege, no cuida a su pueblo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Y es entonces cuando la mente se llena de dudas. Hermanos, ¿qué pasa cuando nuestra mente se llena de dudas? Número uno, hermanos. Número uno. Cuando nuestra mente o cuando mi mente se llena de dudas, primero, me controlan sentimientos negativos. Primero, eso es lo primero que va a pasar cuando nuestra mente se va a llenar de dudas. Nos van a controlar sentimientos negativos. Miren por favor los versículos del 1 al 10. Miren qué sentimientos negativos. ¿Qué sentimientos negativos aparecen? ¿Qué sentimientos negativos aparecen cuando nuestra mente se llena de dudas, hermanos? Bueno, dice el primero, el 1. Oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloria, que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. Este hombre del Salmo seguramente tenía muchos enemigos.
Muchos enemigos lo estaban rodeando. Y él lo primero, como su mente está llena de dudas, lo primero que hace es que se deja controlar por sentimientos negativos. ¿Cuáles son estos sentimientos negativos? El deseo de venganza. Este hombre pide justicia y venganza a Dios. Dice en el 1, oh Dios, Señor de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca, le dice a Dios. Manifiéstate. Mire el 2, levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Cuántas veces usted ha pedido venganza cuando alguien le ha hecho algo malo? Y entonces usted dice, ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, me esté pasando esto con esta persona, con estos enemigos que tengo? ¿Cómo es posible? Y su mente comienza a cavilar cosas negativas. Y lo primero que usted quiere es venganza. Pide justicia y venganza. Pero no solo eso. Deseos negativos no solo son venganza, pedir justicia, sino también, hermanos, sentimientos negativos es cuando yo le hago reclamos a Dios. Le reclamo a Dios. ¿Usted ha reclamado a Dios alguna vez? Seguramente que sí. ¿Usted le ha dicho a Dios alguna vez, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? No te puedo ver. ¿Dónde estás? Mi hermano, el salmista hizo lo mismo. Él le hace reclamos a Dios. Miren el versículo 3 al versículo 10. Vean estos reclamos. Le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esos son reclamos, hermanos. Son reclamos. Este hombre está lleno de dudas en su mente y se está dejando controlar por sentimientos negativos. Le está reclamando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? Esta palabra regodearse significa, hermanos, alegrarse cuando otro está sufriendo algún problema. Esto es hacer leña del árbol caído. Regodearse es disfrutar el fracaso del otro. Regodearse es llenarse de orgullo cuando otro la está pasando mal, ufanarse de todas esas cosas que otros están haciendo y les está yendo mal. Y el hombre está reclamando, ¿hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? Oiga lo que dice el salmista. ¿Hasta cuándo? Son reclamos. Dice, aquí comienza en el versículo 4 a decirle a Dios lo que los malos están haciendo. Le dice, aplastan a tu pueblo. En medio de estos reclamos hay una aparente justificación. Cuando reclamamos, ustedes saben que justificamos. Decimos, yo te digo esto, te digo lo otro, pero aquí está por qué. ¿Sí? El hombre está haciendo lo mismo. Hay una aparente justificación de su reclamo. Versículos 5 al 10. Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Oiga lo que le dice el salmista a Dios. Estos a los que tú estás permitiendo causar daño, ellos están aplastando a tu pueblo. Están lastimando a los que tú dices que te pertenecen a ti. Mire, eso es un reclamo directo a Dios. Es como estarle diciendo a Dios, Señor, ¿por qué permites que aquellos que te pertenecen estén siendo aplastados? ¿Por qué permites que aquellos que te pertenecen, que son tuyos, estén siendo lastimados? Y versículo 6, matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. Oiga lo que está diciendo en medio de sus reclamos. Está diciendo, estos hombres malos, mis enemigos, a los que tú les estás dando chance de regodearse, están matando viudas, están matando extranjeros y están matando huérfanos. Reclamos directos a Dios. Dice el 7, el Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa nada. Así dice la gente, hermanos.
así dice la gente. Cuando algo está saliendo mal o cuando hay un descontrol en el curso de las cosas, en el curso de la vida, muchos tienden a dudar y a decir, bueno, Dios no está viendo lo que está pasando. Dios no está viendo lo que está sucediendo. Así que cuando yo me lleno de dudas, cuando mi mente se llena de dudas, lo primero que hacemos es nos dejamos controlar por sentimientos negativos. Sentimientos negativos como el reclamo, pido la justicia de Dios, pido venganza, ¿dónde está, Señor? Y justifico mi reclamo. Y incluso llego a decir, a Dios no le importa lo que estoy viviendo. A Dios no le importa lo que estoy pasando. Él no mira nada, Él no se fija en nada. A Él no le importa. Pero Él les dice aquí a sus enemigos en el 8, piensen lo mejor, necios, piensen lo mejor. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿De qué? Versículo 9, el que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Oiga, les dice, mira, a los enemigos, este hombre allá en el fondo, él reconoce, en el fondo este hombre, él reconoce que Dios sigue teniendo el control. Dios realmente mira las injusticias que pasan a sus hijos aquí en la tierra. Y Él les dice a sus enemigos, dense cuenta, el que a ustedes les creó los oídos no es sordo. Él está oyendo los regodeos que ustedes están haciendo. Él está oyendo lo mal que ustedes hablan. Él está viendo, les dice, el que le formó los ojos no es ciego. Él está viendo, está mirando las injusticias, los males, el dolor que ustedes están causando. Y termina en el 10 diciendo, Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Hermano, eso es maravilloso saberlo. Entender que Dios, hermanos, tiene el control. Dios sigue teniendo el control de todo lo que está pasando. Quizá usted y yo no tengamos así enemigos tan directos como lo del salmista, pero tenemos un enemigo invisible ahora. Tenemos el COVID-19 que anda en busca de todo mundo, hermanos. El COVID-19, un enemigo invisible que a todo mundo quiere llegar, quiere aplastarlo, quiere lastimarlo. Y Dios está viendo. Dios está viendo. No crea usted que Dios se ha tapado sus oídos para no escuchar las oraciones de aquellos que están orando por los que están enfermos. No crea que Dios, hermano, no crea que Dios no está mirando el dolor de aquellas familias que ya están sufriendo. Hermanos, hay muchos hermanos que ya están viviendo esta mala experiencia de sabor amargo. Están viviendo familias enteras el ataque de este amigo invisible llamado COVID-19. Lo están viviendo en carne propia. Pero en esta mañana yo le digo, hermano, amigo, no se llene de dudas. No se llene de dudas. Porque cuando usted se llena de dudas respecto de Dios, usted se llena, se controla, se deja dominar por sentimientos negativos, como el deseo de venganza, como el pedirle justicia a Dios, como los reclamos para Dios. Así que cuando mi mente se llena de dudas, lo primero es eso, me controlan sentimientos negativos. Segundo, hermanos, en segundo lugar, a pesar de la incredulidad que a veces hay en mi corazón, a pesar de eso, en segundo lugar, Dios me consuela. Dios me consuela. Y esa es la segunda parte de este salmo. El consuelo de Dios para mí, el consuelo de Dios para sus hijos,
cuando nuestra mente está llena de dudas. ¿Cómo hacía el consuelo? Miren el versículo 11. El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. Ahí comienza Dios a consolarnos a sus hijos, haciéndonos entender que Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que cada persona está sintiendo. Él conoce lo que cada ser humano siente cuando es lastimado, siente cuando sufre dolor, siente cuando está en angustia. Dios conoce. Él me hace saber que mis pensamientos llenos de negativismo, Él me hace saber que mis pensamientos llenos de duda, de incredulidad, son vanos, no son nada. Así que ahí comienza Dios diciéndome, yo conozco lo que estás pensando, conozco lo que estás maquinando. Miren el versículo 12. Dios también nos consuela, hermanos, cuando nos hace encontrar la fuente de la felicidad. Él nos hace encontrar, cuando me hace encontrar a mí, la fuente de la felicidad. Miren el versículo 12. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Son felices, dice el Señor acá. Son felices. ¿Dónde está la fuente de la felicidad? ¿Lo notó, hermano? ¿Lo notó? Mire el 12 una vez más. Felices aquellos a quienes tú disciplinas. Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. ¿Sabe dónde encontrar la verdadera felicidad? ¿Dónde? Ahí lo dice el versículo. En la disciplina del Señor. En la instrucción del Señor. Hermano, todo aquel cristiano que se llame cristiano tiene que estar siendo instruido por Dios. Tiene que estar siendo enseñado por Dios. Por eso es que usted debe de todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, buscar a Dios. Buscar la instrucción de Dios. Porque si usted no lo busca, si yo no lo busco, hermano, el consuelo no llega, el consuelo de Dios. Porque aquí dice la Biblia que Dios me consuela a través de la instrucción, a través de la enseñanza de Él para conmigo. Ahí llega el consuelo de Dios. Así es, hermano. Él me hace encontrar la fuente de la felicidad. Todo ser humano fuera feliz si se dejara instruir por Dios. El problema es que no nos dejamos instruir por Dios. Cuando nos dejamos instruir por Dios, entonces esos pensamientos negativos, esos sentimientos de duda, esos sentimientos de incredulidad van a desaparecer. Y nuestra confianza, nuestra esperanza va a estar puesta solamente en Dios. Solamente en Dios. Dios me consuela, me hace entender mis pensamientos. Él me conoce a la perfección, me hace encontrar la fuente de la felicidad, pero también me alivia en tiempos difíciles. Mira el versículo 13. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. Los alivias en tiempos difíciles. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Ahí está a la par nuestra. Ahí está consolándonos. Ahí está aliviando nuestro dolor. Ahí está aliviando nuestro sufrimiento, nuestra angustia. Ahí está aliviando nuestro llanto, Por eso es que la Biblia dice que aunque el llanto dure toda la noche, por la mañana vendrá la alegría, dice un salmo precioso. Ahí está el consuelo de Dios. Él nos alivia en tiempos difíciles. Versículo 13. Así nos consuela Dios, nos da alivio en tiempos complicados, nos da alivio en épocas de tempestad. Cuando la cuesta va hacia arriba, hermanos, y ya no queremos avanzar, aparece Dios consolándonos, diciéndonos, dale adelante, sigue adelante, no te quedes en medio camino. Dale, adelante está la cima, allá te espera la gloria, adelante está
el descanso, el reposo. No te quedes. Eso es lo que dice Dios a cada cristiano en esta mañana. No te quedes, no te des por vencido. No te des por vencido. Ahí estoy yo para aliviarte. Dios también nos alivia cuando nos hace saber que no nos va a abandonar ni nos va a rechazar, hermanos. De eso puede usted estar completamente seguro. Él no nos va a abandonar y no nos va a rechazar. Miren el versículo 14. El Señor no rechazará a su pueblo. ¿Qué es lo que no va a hacer Dios? No nos va a rechazar. ¿Qué más? El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. ¿Qué es el Hijo de Dios para Dios? Primero dice que somos su pueblo. Segundo, somos su posesión más preciada. ¿Sabe qué significa eso de su posesión más preciada, hermano? Que somos la pertenencia de Dios, pero no solo eso, sino que somos lo que Dios más aprecia, lo que tiene más valor para Dios. Eso es el pueblo de Dios para el Señor. A veces, cuando nuestra mente se llena de dudas, nos olvidamos de esa verdad, de esa realidad espiritual, de que para Dios somos como la niña de sus ojos. Así como le decía también al pueblo de Israel, la niña de sus ojos era el pueblo de Israel para Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Ahora el pueblo de Dios es su pueblo. Es cada cristiano, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, cada adulto mayor, cada anciano que es miembro de la iglesia. Ahora somos su pueblo y somos su posesión más preciada. Es lo que Dios más valora, a su pueblo, hermanos amados, a su pueblo. Mire qué maravilloso. Esto nos da consuelo. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. Así que cuando mi mente se llena de dudas, recuerde, me controlan sentimientos negativos. Pero en medio de esas dudas en mi corazón, Dios me consuela. Dios me consuela. Él me hace saber que no me abandonará ni me rechazará. Pero en tercer lugar, hermanos, el Salmo dice también que cuando mi mente se llena de dudas, aparece Dios con su consuelo y renueva mi esperanza y mi gozo. Esa es la tercera cosa que debemos descubrir en el Salmo, que Dios va a renovar nuestra esperanza y nuestro gozo. Miren el versículo 15. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Qué significan esas palabras, hermano? Que al final la justicia de Dios va a prevalecer. Al final, esto es como una película, hermanos. Como una película. Usted ha visto las películas, que en las películas hay malos, hay tipos malos y hay tipos buenos. La mayoría de veces en las películas, el final de la película, ¿cuál es? Bueno, ¿ganan los tipos malos o ganan los tipos buenos? ¿Cuáles ganan? ¿Los malos o los buenos? Bueno, ganan los buenos, hermanos. Prevalece la justicia, prevalece la bondad, prevalece lo bueno. Así dice Dios también. Cuando Él renueva nuestra esperanza y nuestro gozo, al final su justicia va a prevalecer. Eso enseña el versículo 15. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la van a procurar. Es decir, los justos, los hijos de Dios, van a vivir también en la justicia. Van a hacer lo justo, van a hacer lo correcto, van a hacer lo que a Dios le agrada. Y el versículo 23 confirma esta idea. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos y los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro los destruirá. Oiga, al final vamos a ganar los buenos. Al final va a ganar Dios con su justicia. Al final
todo aquel que haga lo malo se va a tener que encontrar con el juicio punitivo, el juicio condenatorio de Dios. Y eso es así, hermanos. Es una verdad que está revelada en la Biblia. A veces la gente puede decir, Dios, como lo hemos visto a lo largo del Salmo, Dios no le importa que esté pasando malo, que la gente le esté pasando mal. No le importan los asesinatos, no le importa que haya gente que esté sufriendo, pero no es así. Dios, a los malos, Dios, al final los va a destruir, al final los va a castigar. Y ojo, hermanos, ojo, a veces cuando nosotros hacemos lo malo, creemos que no hay castigo, creemos que no hay nada de parte de Dios, pero no es cierto. Este versículo muy claramente, miren el versículo 23, Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos. Es decir, el mal que hacemos contra otro se nos devuelve a nosotros. Si usted hace mal a su prójimo, si yo hago mal a mi prójimo, ese mal, esa maldad, ese rencor, ese orgullo que yo tengo contra otros, ese regodeo que yo tengo contra otros. Acuérdese, la palabra regodeo es cuando yo me alegro de los males de otros. Ese regodeo que yo tengo contra otros se va a volver contra mí. Así es que ojo, hermanos. Cuando mi mente se llena de dudas, Dios me devuelve la esperanza, me devuelve el gozo. Él renueva eso en mí. Al final su justicia va a prevalecer. Miren el versículo 16, hermanos amados. Ya casi estamos por terminar el Salmo. Versículo 16 dice, ¿quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Oiga, qué interesantes preguntas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Cómo puedo tener protección? ¿Cómo puedo tener cuidado? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién va a cuidar de mi familia? Bueno, ahí está la esperanza de Dios. Porque el versículo 17 dice, si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Oiga, qué clave es el 17 para entender esto. En el 16 están las preguntas, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me defenderá? Y en el versículo 17, el mismo hombre se responde y habla en pasado. En versículo 16, él habla en futuro. ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a defender? Pero en el 17 el hombre se recuerda que ya Dios hizo todo eso por él. Porque dice, si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Es decir, si Dios no hubiera intervenido cuando más lo necesitaba, ahora, como decimos nosotros en El Salvador, ahora ni estuviera contando el cuento, ¿sí? Ya estaría muerto. Como decimos, estaría enterrado. Estaría bajo las 13 o 14 o cuántas cuartas, no sé, que le dan a los muertos cuando los entierran, ¿sí? Bajo las 13 cuartas, dice la gente. El salmista reconoce que en Dios está su esperanza, en Dios está su ayuda, en Dios está su socorro. Dice el 18, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Oiga, hermanos, este hombre sabe que en Dios va a tener protección. Este hombre sabe que en Dios va a tener sus cuidados y que en Dios va a tener su amor. Versículos 16 al 22. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oiga cómo nos ama Dios, tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. ¿Quién nos sostiene cuando ya no aguantamos más? ¿Quién nos sostiene? Dice el Salmo. Pues Dios, Dios. Su amor inagotable nos sostiene. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría.
¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. El salmista está reconociendo que Dios renueva su esperanza y su gozo, dándole protección, dándole sus cuidados y dándole su amor inagotable. Estas son las ideas que hallamos en los versículos 16 al 22. Hermano, ¿se está usted llenando de dudas su mente? Recuerde lo que hemos aprendido en el Salmo. Cuando mi mente se llena de dudas, me van a controlar sentimientos negativos. Me van a controlar. Pero en medio de esa duda, hermanos, Dios nos consuela. Dios está ahí. Somos importantes para Dios. Somos su pueblo. Somos su posesión preciada. Con su consuelo, Dios, hermanos, nos renueva la esperanza y nos devuelve el gozo. Así que fuera, hermanos, fuera esos sentimientos de duda, fuera esos sentimientos de incredulidad, fuera todo tipo de incredulidad que pueda haber en nuestro corazón. Dios no nos va a abandonar y no lo ha hecho hasta el momento y ni lo va a hacer, porque somos su pueblo, porque somos importantes para Él. Si usted todavía no es hijo de Dios, yo le animo en esta mañana, yo le animo a que venga a los pies de Cristo, a que busque la iglesia de Cristo. Ahí le vamos a enseñar qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. La Biblia dice que usted, que todavía no es cristiano, para ser salvo, número uno, usted tiene que creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Señor de su vida. Creerlo ahí en su corazón, con todo su corazón, con toda su mente. Creerlo, que Él es el Señor de su vida. Ya no se va a dejar más que el pecado, que la desobediencia sea el Señor de su vida, sino Cristo viene a ser el Señor de su vida. Así que número uno, eso. Haga de Cristo el Señor de su vida. Número dos, arrepiéntase. Arrepiéntase de todo el mal, la maldad que usted ha hecho. Todos hemos pecado. No hay nadie que se pueda salvar de esta condenación por el pecado. Todos caemos bajo la condenación del pecado. Así que hay que arrepentirnos del pecado. Hay que confesar que Cristo, en tercer lugar, hay que confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Delante de un grupo de personas, decir, como dice Romanos 10, 9 y 10, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Y en cuarto lugar, usted tiene que buscar ser bautizado para el perdón de sus pecados. Llámenos aquí en esta página de Facebook. Allí está un número de WhatsApp. Usted puede ver ese número de WhatsApp. Y si usted está viendo este mensaje y usted todavía no es cristiano, usted puede llamar a ese número de WhatsApp y decirnos, mire, yo quiero obedecer el Evangelio, quiero obedecerlo, quiero confesar a Cristo como mi Señor, quiero arrepentirme y quiero bautizarme para el perdón de mis pecados. Y nosotros lo contactamos o buscamos otros hermanos de su zona donde usted vive y usted obedece el Evangelio y usted va a tener la ayuda, el amparo inagotable de Dios, el amor inagotable de Dios para su vida. Así es que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga en esta mañana, iglesia. Sigamos adelante. No le demos espacio, no le demos cabida a la duda. Por favor, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos luego.